Imagina por un momento la típica carta certificada de Hacienda que acaba de llegar al buzón. O, bueno, esa ansiedad asfixiante que a veces surge al mirar las redes sociales. Uf, sí, situaciones súper cotidianas. Exacto. Pues imagina que esos no son problemas reales. Según una serie de manuales y protocolos que vamos a analizar hoy, son simplemente píxeles en una pantalla. Ilusiones holográficas, ¿no? Eso es. Ilusiones que la propia atención humana está sosteniendo y volviendo sólidas. A ver, el atractivo de esta idea es innegable para cualquiera que se haya sentido alguna vez atrapado en un ciclo de estrés crónico. Prometen, básicamente, recuperar el control total del volante de la realidad. Es que es un enfoque que rompe por completo nuestros esquemas habituales. Normalmente cuando se aborda el sufrimiento, la mente humana prefiere una visión muy lineal. Claro, de causa y efecto. Exactamente. Como un mecánico que arregla un coche. O sea, hay una pieza rota, se identifica la causa, se repara y listo. Es reconfortante pensar que las reglas del universo son, pues eso, sólidas y predecibles. Ya, pero cuando uno se asoma a la intersección entre la física cuántica, la neurociencia y el trabajo energético, ese motor predecible se desvanece por completo. Totalmente. Y precisamente en ese territorio tan poco predecible nos vamos a adentrar en nuestra inmersión profunda de hoy. Nuestra misión es explorar un sistema documentado minuciosamente en las clases magistrales del canal Mentes sin Límites. El método se llama Quantum Neurotapping Activation o Q&A. Y para ello contamos con transcripciones de sus videos, diagramas de protocolos muy específicos, como la expansión económica cuántica, y manuales de casos prácticos. El objetivo de este análisis es desgranar cómo combinan conceptos de la física cuántica con el tapping tradicional, para proponer un salto radical, o sea, dejar de ser víctimas de un entorno hostil para convertirse en lo que ellos llaman creadores soberanos. Y es crucial subrayar desde el principio cómo vamos a abordar esto. Vamos a navegar por ideas metafísicas sumamente profundas. Nuestro papel no es emitir un juicio de valor o certificar su validez científica. Para nada, no estamos aquí para tomar partido. Exacto. Queremos entender con absoluta curiosidad qué proponen, por qué lo proponen y cómo afirman que este recableado altera la biología. Vale, vamos a desgranar esto porque antes de tocar siquiera un punto de acupresión en el cuerpo, los textos insisten en que hay que entender el tablero de juego. No se puede ganar la partida si no se conocen las reglas. Y la metáfora que utilizan las fuentes es brillante, la verdad. Comparan la experiencia vital con un tablero de monopolio magnético. Un monopolio magnético. Me encanta. Sí, argumentan que el drama cotidiano, los miedos, las reacciones, actúan como un imán. Una gravedad que mantiene a la persona pegada al cartón del tablero. El problema es que la gente se cree que es el zapato o el sombrero de copa. O sea, un simple peón a merced de los dados. Eso es, cuando en realidad afirman que somos el jugador. Claro. Fíjate, es como estar en un videojuego de realidad virtual tan inmersivo que olvidas por completo que llevas las gafas puestas. Lo fascinante aquí es cómo elevan esa metáfora a una escala cósmica. Los manuales no se limitan a decir que eres quien mueve la ficha. Afirman de manera categórica que el ser humano es un fractal divino. Una chispa divina. Sí, lo mencionan muchísimo. Exacto. Lo describen como si cada individuo emanara de un inmenso sol central. Bajo esta visión, las personas actúan literalmente como las neuronas o los ojos, con los que el universo experimenta la tercera dimensión. Espera, vamos a frenar un segundo. ¿A qué se refieren exactamente con un fractal divino? Porque, a ver, para quien nos escucha, de primeras esto suena a física compleja mezclada con misticismo muy denso. Es una pregunta muy pertinente. La analogía más sencilla es pensar en una gota de agua del océano. Si uno toma una sola gota y la analiza en un microscopio, esa gota contiene exactamente las mismas propiedades que el océano entero. Contiene la misma esencia. Eso es. Las fuentes sugieren que la conciencia humana funciona igual. No somos algo separado del universo, somos una miniatura que contiene todo su poder creador. ¿Entendido? Y esa gota de océano, según los textos, tiene un anclaje físico. Detallan que justo en el centro del pecho reside lo que llaman la llama trina. Un concepto muy potente. Sí, lo definen como una energía compuesta por 3 atributos. El rosa representa el amor, el azul encarna el poder y el amarillo simboliza la sabiduría. Sería como el motor interno del jugador. Exactamente. Pero, a ver, esto me genera un cortocircuito enorme. Si la naturaleza humana es de origen divino
y tenemos todo ese poder en el pecho. ¿Por qué alguien elegiría experimentar tanto drama? Claro. O sea, tanta escasez o sufrimiento. ¿Por qué diseñar un tablero de Monopoly tan hostil? Esa es la gran paradoja. Y la respuesta que dan choca frontalmente con muchas creencias tradicionales. Plantean que el drama no es un error del sistema, sino un pegamento necesario. ¿Un pegamento? Sí. Fíjate en el concepto del karma. Tradicionalmente se ha entendido como un castigo, ¿no? Una deuda por acciones pasadas. Pues el Q&A rechaza esa idea de plano. Define el karma como un mecanismo de entrenamiento. Ah, o sea, una herramienta para rellenar vacíos de conciencia a través del contraste. Exacto. Es como decir que se necesita vivir la oscuridad para entender de verdad qué significa encender una bombilla. Vale, tiene sentido. Vives la escasez económica más asfixiante para integrar el valor de la abundancia. O sufres el rechazo para comprender la autoaceptación. Esa es la lógica que sostienen. El drama genera respuestas viscerales, te altera el ritmo cardíaco, provoca lágrimas. Y todo eso ancla la atención. Mantiene a la conciencia inmersa en el juego hasta que la persona, exhausta, decide despertar. No la ficha. La gran pregunta es, ¿cómo altera el jugador el curso de la partida? Y ahí es donde la cosa se pone seria. Totalmente. Porque al leer las fuentes resulta evidente que su propuesta rompe con la terapia clásica. Para dar un poco de contexto, el tapping clásico, el EFT, suele consistir en dar golpecitos en la cara y el cuerpo mientras se recapitula un trauma. Se verbaliza el dolor para intentar liberarlo. Eso es. Pero aquí, el Q&A marca una línea roja clarísima. Las fuentes afirman que esa terapia tradicional opera en un modo lineal. Argumentan que enfocarse en el origen del trauma mantiene a la persona atrapada en un bucle interminable. Sí, lo describen como un ciclo eterno de sanar al niño interior que nunca termina de cerrarse. Tienen una máxima en los manuales que me parece brutal, que dice, los problemas no se resuelven, se disuelven cuando cambia el estado. Es una distinción sutil pero gigantesca. Para usar una analogía más cotidiana, la terapia clásica sería como intentar arreglar un ordenador lento, abriendo cada archivo corrupto uno a uno para entender el fallo y borrarlo. Un trabajo agotador. Mientras que el Q&A propone algo mucho más drástico, directamente formatear el disco duro e instalar un sistema operativo nuevo. Me encanta esa analogía. Pero claro, yo me planteo una duda. ¿No es peligroso? O sea, la psicología nos advierte que ignorar un trauma es reprimirlo. ¿Cómo argumentan que formatear no es simplemente esconder la basura debajo de la alfombra? Es una objeción fundamental, y la defensa que plantea el método se basa en la neurociencia y en cómo funciona el cerebro ante el recuerdo. Cuando se analiza obsesivamente el porqué de un trauma, se está operando desde el córtex prefrontal. La parte racional. Exacto. Y las fuentes argumentan que al hacer eso, les sigues enviando energía al problema. El Q&A busca puentear esa mente racional para hablarle directamente al cerebro reptiliano, que es el que gestiona la supervivencia, y al ADN. Y aquí es donde introducen la física cuántica, ¿verdad? Concretamente la dualidad onda-corpúsculo, que suena a clase de universidad, pero lo explican de forma muy visual. Efectivamente. La realidad, según ellos, deja de ser materia sólida y pasa a ser un holograma fluido. En estado puro, afirman que hay infinitas posibilidades existiendo a la vez como una onda invisible. Pero en el instante en que la atención humana se enfoca en un problema, esa atención actúa como un láser y colapsa la onda. La convierte en una partícula sólida, en una realidad material. Por eso el texto tiene esa frase tan lapidaria, lo que miras te mira. Básicamente, al dejar de enfocar la atención racional en la supuesta solidez de la deuda, se le retira la energía vital. Por eso insisten tanto en transformar la pantalla de la mente en un blanco vacío. Claro, visualizar cómo el problema se pixela y se disuelve. Y ese espacio en blanco es lo que permite el recableado neurológico. Pero para que se sostenga, hace falta una estructura. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos a la biomecánica pura y dura. Ya sabemos por qué formatear, pero ¿cómo se ejecuta físicamente? Mediante los famosos 3 pilares del mago. Que son el foco sostenido, al que llaman un cayón cuántico. O sea, no es concentrarse un rato, es dirigir la intención sin dudar. El segundo es el estado emocional. Para no dejar que el estrés vuelva a tomar el mando. Y el tercero es la frecuencia vibratoria, que es emitir constantemente esa nueva realidad. Lo que hace de esta una inmersión profunda es cómo traducen esos pilares al mapa físico del cuerpo.
El Q&A modifica radicalmente los puntos de acupresión respecto al tapping normal. Sí, introducen la coronilla, por ejemplo. Exacto. La parte superior de la cabeza no es solo un punto físico, la describen como un portal directo para canalizar luz de la quinta dimensión. Y de ahí pasan a la nuca, a la base del cráneo. La instrucción es hacer tapping ahí para, textualmente, anclar esa luz en la médula espinal. Es alucinante cómo mezclan conceptos energéticos inmensos con toques tan milimétricos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo justifican que tocarse la cabeza altere la biología profunda? Buena pregunta. Pues lo diseñan alrededor de la cascada de presencia. Es un descenso estructurado. Comienza en la coronilla, desciende por el entrecejo para activar claridad visual. Y finalmente llega y se ancla en el centro del pecho. El territorio del yo soy, la presencia encarnada. Y fíjate que además involucra las manos. O sea, al presionar los dedos, disuelven el escenario, pulgar para deshacer la versión de carencia, índice para disolver la deuda. Es literalmente un formateo tecleado en el cuerpo. Pero a ver, la realidad es que el pánico a veces ataca por sorpresa. Estás en la oficina, recibes un correo devastador. No te vas a poner a hacer una secuencia de tapping de 10 minutos delante de tu jefe. Claro, por eso los manuales incluyen anclajes de rescate o técnicas de emergencia. Hackean el sistema nervioso en tiempo real. Hablemos del botón del timo, porque como herramienta me parece fascinante. El protocolo indica que ante un pico de estrés, te presionas discretamente con 2 dedos el centro del esternón. Donde está la glándula del timo, del sistema inmunológico. Según Mentes sin Límites, este simple toque envía una señal vibratoria a través del nervio vago, y esa señal interrumpe la cascada de cortisol en el cerebro casi al instante. Y otra táctica brillante es la mirada periférica. Cuando un depredador nos ataca, la biología fuerza una visión de tubo, ¿no? Para enfocar la amenaza. Que hoy en día la amenaza es el móvil con un mensaje tenso. Exacto. Pues la técnica propone forzar la expansión de la visión hacia los lados, intentando abarcar 360 grados. Al hacerlo, le comunicas al cerebro reptiliano que no hay ningún león al acecho, y se rompe el trance del miedo. Vale, la teoría encaja y la biología parece respaldarlo. Pero vamos a bajar esto a tierra. Porque a final de mes el banco exige el pago de la hipoteca, y a ver cómo aplicas un cañón cuántico cuando la cuenta está en rojo. Claro. Ahí es donde entran los casos de estudio, de los manuales. Analicemos el caso de Juan y el fantasma de la deuda. El escenario clásico. Juan recibe la notificación de Hacienda. Su cuerpo reacciona en microsegundos. Siente el nudo en el plexo solar, respira agitado, y su mente proyecta ruina total. En la terminología del Q&A, Juan acaba de usar su atención para colapsar la onda en una realidad sólida de escasez. Su miedo intenso actúa como pegamento magnético y le devuelve a la casilla de peón. Le ha dado vida al problema. Exacto. Pero en este caso, Juan aplica el protocolo. En lugar de hacer tapping clásico para llorar por lo injusto del sistema, interrumpe el patrón. Utiliza los puntos de la coronilla y la nuca para disolver la imagen de víctima. Usa las manos para formatear esa película y volverla un blanco vacío. Y asume un arquetipo nuevo, invoca a el alquimista de recursos. Declara que él es el creador de su hardware biológico y la solución ya existe en el campo cuántico. El contraste es total. Y el segundo caso, el de Pepita y el hechizo de Instagram, es igual de ilustrativo. Aquí la amenaza es a la identidad. Pepita entra en redes, ve vidas perfectas y colapsa en una realidad de escasez y pequeñez. Se siente insuficiente. Una experiencia súper universal hoy en día. Totalmente. Pero Pepita no busca en su infancia el origen de su baja autoestima. Utiliza la cascada de presencia para disolver la comparativa tóxica. Y desde ese lienzo en blanco invoca el arquetipo de la creadora magnética. Cambia el estado vibratorio declarando que su luz es única. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay un hilo conductor en ambos casos. Es la lección más dura del sistema, la insistencia en que no se puede luchar contra la circunstancia externa. Esa es la clave. Juan no hace tapping para que el inspector de Hacienda cambie de opinión, ni Pepita para que Instagram borre cuentas. La herramienta de cambio nunca es el problema exterior. La herramienta es el individuo. La frase operativa es: lo que sostengo dentro se manifiesta fuera. Si conectamos esto con el panorama general, encontramos un dilema monumental sobre la responsabilidad. El Q&A exige abandonar el victimismo por completo. Asumir ese rol de soberano es inmensamente empoderador, ¿sí?
Pero elimina cualquier posibilidad de culpar al mundo exterior. Se acabó quejarse de la economía o del jeje. Exige aceptar que si la realidad es un caos, es porque el propio proyector interno está emitiendo interferencias. Es un cambio de paradigma vertiginoso que requiere mucha digestión. Para recapitular el inmenso viaje de hoy, pasamos de entender el universo como un destino fijo a recordar que existe un jugador. Y para tomar los mandos, el método propone utilizar el cuerpo humano como tecnología pura, toques biomecánicos, atención implacable y recablear el sistema nervioso para emitir una nueva realidad. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible, algo para darle una vuelta. Si verdaderamente, como afirman, la atención colapsa la realidad y la vuelve sólida, ¿qué ocurre a escala global? Ese es el gran dilema del observador cuántico. Claro, ¿qué pasa con esos problemas inmensos que sacuden el mundo cuando de repente decidimos colectivamente dejar de prestarles atención? Si todos retirásemos nuestra energía del drama global para centrarnos en la paz interna, ¿se disolverían esos conflictos en la nube de infinitas posibilidades? O, por el contrario, nos arriesgamos a ignorar incendios reales mientras miramos hacia la luz blanca de nuestra propia pantalla mental. Es una paradoja fascinante sobre el poder y el límite de nuestra atención colectiva, algo verdaderamente profundo para masticar.